Reciban todos un afectuoso saludo. En esta ocasión vamos a conversar acerca de diversos procedimientos terapéuticos que podemos nosotros aplicar en los pacientes según los cuidados y según sus propias necesidades. Y vamos a comenzar hablando acerca de la terapia con rayos infrarrojos. La terapia con luz infrarroja se utiliza en fisioterapia para promover el aumento de la temperatura de forma superficial y seca en un área determinada a tratar, promoviendo la vasodilatación y el aumento de la circulación sanguínea. Y de esta forma se favorece la reparación de los tejidos porque va a penetrar en el cuerpo actuando sobre los pequeños vasos sanguíneos capilares y terminaciones nerviosas. Existen cámaras de luz infrarroja en algunos spas y hoteles que son parecidas a un sauna seco, las cuales van a promover de igual manera el relajamiento después de una lesión deportiva, por ejemplo. Estas pueden utilizarse entre 15 y 20 minutos, pero están contraindicadas en personas que tengan alteraciones con la presión arterial. Ahora, ¿qué es la radiación infrarroja? La radiación infrarroja es una radiación electromagnética. Por esta razón no necesita un medio físico para ser transmitida. La mayor fuente natural que existe de radiación infrarroja es la que proviene de la luz solar. También puede ser de forma artificial mediante lámparas infrarrojas. La terapia con radiación infrarroja se va a emplear para aprovechar los efectos fisiológicos del calor sobre las superficies del cuerpo humano para el tratamiento de algunas patologías y afecciones de la salud. Los efectos que va a tener la radiación infrarroja sobre el cuerpo va a ser básicamente efecto antiinflamatorio, va a aumentar la sudoración, tiene efecto anticontracturante, vasodilatador superficial, alivia el dolor, relaja la musculatura lisa, es antiespasmódico, entre otras. Como habíamos dicho anteriormente, los rayos infrarrojos es una forma de energía electromagnética. La intensidad de los rayos infrarrojos se va a medir en una unidad de medida llamada pirón, y las siglas que vamos a utilizar para referirnos a los rayos infrarrojos es la I mayúscula y la R mayúscula. La intensidad de los rayos infrarrojos se va a encontrar entre los 750 y los 15.000 nanómetros. Los rayos infrarrojos proximales van a ir desde los 750 hasta los 1500 nanómetros y los rayos infrarrojos distales van a ir desde los 1500 hasta los 15.000 nanómetros. Esta producción de rayos infrarrojos se va a dar por los movimientos oscilatorios y los vibratorios. Como ya hemos dicho, el Sol es la principal fuente de emisión de rayos infrarrojos y el 59% de la emisión de rayos solares le pertenecen a los rayos infrarrojos, que se van a propagar gracias a la absorción de los rayos infrarrojos que se convierten en calor, y también se van a propagar gracias a la penetración, que va a ser mayor mientras sea menor la longitud de onda. Esta información nos sirve para entender que dependiendo de la longitud de onda de los rayos infrarrojos, estos van a ser visibles o no. Entonces vamos a ver que existen algunos dispositivos en los que vamos a ver claramente la luz roja porque su longitud de onda es mayor, pero si son equipos con longitud de onda menor, pues los rayos infrarrojos no van a ser visibles. Las características generales de los rayos infrarrojos podemos resumirlas en los siguientes aspectos. Es una forma de calor radiante que puede transmitirse sin necesidad de contacto, por ser una energía electromagnética. Va a producir un calor seco y superficial. Su profundidad va a alcanzar entre los 2 y los 10 milímetros. Dependiendo de la intensidad de la radiación y de la distancia a la que se ubica el dispositivo de la zona de contacto con el paciente. En el espectro electromagnético van a estar limitados por el color rojo en una zona visible y con los microondas. Va a depender, ya habíamos dicho, de la longitud de onda, si va a ser visible o invisible, según la longitud de onda que utilice el dispositivo que emita los rayos infrarrojos. Y como última característica, tenemos que se absorbe a nivel de los tejidos superficiales.
Como habíamos mencionado anteriormente, tenemos emisores de infrarrojos que no son luminosos, que van a ser elementos incandescentes expuestos al aire. Esto es un ejemplo de dispositivo que contiene en su interior una resistencia eléctrica en espiral sobre una superficie refractaria. Va a emitir una gran cantidad de rayos infrarrojos de onda larga, entre 1500 y 2500 nanómetros. La profundidad no va a ser mayor a los 2 o 3 centímetros y alrededor de unos 2 minutos después de haber conectado el dispositivo, ya comenzamos a tener el máximo de potencia que alcanza el dispositivo utilizado. En el caso de los emisores infrarrojos luminosos, estos son construidos al vacío, van a ser lámparas con filamentos de tungsteno o carbono en una ampolla de cristal. En su interior se va a encontrar una resistencia o el material incandescente y este contiene gas inerte a baja presión y un reflector para mejorar la dirección. Estos dispositivos emiten una gran cantidad de rayos infrarrojos y su luz va a ser visible. Estos alcanzan una profundidad entre 5 y 10 milímetros. Ahora vamos a ver cuál es la clasificación de los rayos infrarrojos. Se van a dividir en 3 categorías. Categoría A, los que van desde los 750 hasta los 1500 nanómetros, y estos se van a caracterizar por tener una mayor penetración, pero menor absorción. Y su profundidad va a llegar hasta los capilares y las fibras nerviosas. En el caso de los rayos infrarrojos de la categoría B, van a ir desde los 1500 hasta los 3000 nanómetros. Tienen mayor absorción superficial, pero tienen menos penetración. Su calentamiento va a ser principalmente a nivel de la piel. Y tenemos los rayos infrarrojos de categoría C, que van desde los 3000 hasta los 10.000 nanómetros y no tienen uso terapéutico. Su uso se va a dar, por ejemplo, en esterilizaciones de algunos dispositivos de uso médico, por ejemplo. La penetración de los rayos infrarrojos, como se pudieron dar cuenta, va a depender de la densidad de la materia, de la longitud de onda y de la potencia a la que se aplique. Los efectos que vamos a obtener con la aplicación local de los rayos infrarrojos va a ser un enrojecimiento inmediato de la piel, vamos a obtener un efecto antiinflamatorio, va a aumentar el metabolismo, va a producir sudoración, va a tener un efecto anticontracturante, antiespasmódico, relajante de la musculatura lisa, va a aumentar la permeabilidad de las membranas, va a aliviar el dolor y va a producir un aumento del crecimiento celular y tisular. Por eso su aplicación como regenerador celular y en algunas áreas que han sido tratadas con diferentes procedimientos y que necesitamos que cicatricen más rápido. Sus efectos por aplicación general va a ser la vasodilatación superficial generalizada y va a haber una sedación y una relajación también a nivel general. Las respuestas visibles que vamos a tener a los rayos infrarrojos, pues en primer lugar va a ser el enrojecimiento de forma uniforme en el área en el que se aplica. Luego van a aparecer puntos rojizos y zonas blancas. Y por último va a aparecer una coloración rojiza uniforme en toda el área. En la técnica de aplicación y la dosificación que vamos a utilizar de esta terapia, tenemos que, en primer lugar, la dosis va a depender de la potencia del generador y de la duración del tratamiento. Lo que sí tenemos que tener cuidado es que no se debe provocar ninguna sensación de quemadura o de dolor en el paciente en el momento o en el sitio donde vamos a aplicar los rayos infrarrojos. La dosis va a estar determinada por el tipo de proceso que lleva el paciente y la fase en la que se encuentra. Así como, por ejemplo, el objetivo del tratamiento que estemos realizando y la tolerancia que tenga el paciente al calor y las contraindicaciones que vamos a hablar más adelante de esta terapia. Para aplicar la radiación infrarroja, el reflector de la lámpara debe estar limpio y brillante y la conexión eléctrica debe tener una toma a tierra para evitar accidentes por electrocución y en el caso de las fuentes que no son luminosas,
Estas deben ser precalentadas antes de aplicarlas al paciente. El paciente va a estar en una posición cómoda con el sitio en el que vamos a aplicar los rayos infrarrojos descubiertos. No debe haber ropa, no debe haber ningún tipo de cremas o gel o algún tipo de objeto metálico. El sitio, la piel donde vamos a aplicar el rayos infrarrojos debe estar totalmente descubierto. En cambio, las zonas que no vamos a tratar deben estar protegidas. Esto en caso de que el sitio donde estemos aplicando los rayos infrarrojos tenga un sistema generalizado de aplicación. Es importante cubrir en estos casos los ojos con un algodón mojado y tapar cualquier herida que se encuentre abierta. Las lámparas de infrarrojo se van a colocar de forma perpendicular a la piel a unos 60 centímetros de distancia y la duración de la terapia puede variar de 15 a 30 minutos. No obstante, la duración de la terapia, cada 5 minutos se debe revisar la piel para evitar quemaduras. Entonces no se debe dejar al paciente con los rayos infrarrojos aplicados, irnos y dejar al paciente solo. En el caso de que se esté utilizando este tipo de terapia, cada 5 minutos hay que revisar la piel. Esta terapia está indicada en el caso de espasmos musculares, artritis, osteoartrosis, cervicobraquialgias, lumbociáticas, después de haber realizado deporte, en casos de enfermedades oclusivas arteriales periféricas, cuando haya congestión en la circulación sanguínea y linfática debido a la vasodilatación que produce, en casos de tendinosis, capsulitis, esguinces, pero está contraindicada en casos de problemas cardiovasculares, en casos de varices durante la menstruación, cuando hayan existido hemorragias recientes, en caso de heridas sangrantes o purulentas por el mismo efecto vasodilatador que tiene. Si existe algún signo inflamatorio a nivel de una herida, no se debe aplicar la terapia con rayos infrarrojos porque la vasodilatación que produce puede traer como consecuencia una diseminación de la infección a otros niveles, en otros sistemas de nuestro organismo. También está contraindicado en el caso de derrames intraarticulares o intratisulares, en el caso de que el paciente esté con fiebre, cuando hay algún tipo de alteración de la sensibilidad, cuando exista riesgos o antecedentes de tromboflebitis y cuando el paciente se encuentre diagnosticado con tuberculosis activa. Como hemos podido apreciar, existen ventajas y desventajas del uso de la terapia con rayos infrarrojos. Las desventajas de este tratamiento se basan en que se requieren por lo menos 30 minutos para provocar una vasodilatación y que si queremos aperturar una anastomosis, pues el tiempo de tratamiento debe ser aún mayor. Debemos esperar unos 45 a 50 minutos para que este efecto se produzca. Además, los efectos del tratamiento van a ser bastante superficiales. Pero por otro lado, tiene muchas ventajas. Es un estímulo que se va a producir de forma constante. Es un tratamiento totalmente aséptico. El control va a ser directo sobre la superficie tratada. Es de fácil aplicación y tiene un bajo riesgo de quemaduras. Existen distintos dispositivos con los que nosotros podemos aplicar infrarrojos. Algunos son portátiles. Por eso es una terapia que es interesante conocer y en el caso de algunos pacientes que necesiten cuidados permanentes y que en los que esta terapia esté indicada, pues el familiar se puede adiestrar muy bien en aplicarle esta terapia si tiene el dispositivo a su alcance. Al ser una terapia muy segura, pues si el familiar tiene los medios para aplicarla, se le puede adiestrar muy bien para que lo realice, ¿sí? Vamos a continuar hablando acerca de la fisioterapia respiratoria. La fisioterapia respiratoria tiene diversos parámetros que van a estar en dependencia de la condición del paciente. Es importante dominar las técnicas de la fisioterapia respiratoria, ya que las patologías del sistema respiratorio constituyen una complicación frecuente en el paciente postrado crónico.
Entonces, la fisioterapia convencional dentro de la fisioterapia respiratoria es un conjunto de técnicas que están encaminadas a despegar de las paredes de los pulmones las secreciones y transportarlas hasta el exterior, hasta que el paciente las pueda expulsar. La mayoría de estas técnicas precisa del entrenamiento de un adulto que esté dispuesto a aprender a hacer las técnicas correctas y realizarlas con todas las pautas y medidas de prevención que necesita el paciente para recibir este tipo de terapias. Dentro de las técnicas de fisioterapia convencional tenemos el drenaje postural. El drenaje postural va a ser una técnica que nosotros vamos a combinar con otras técnicas de la fisioterapia. De hecho, hay muchas de las otras técnicas que se realizan en la postura que nosotros elegimos como mejor para el paciente según la patología por la que está atravesando. Entonces, el drenaje postular va a facilitar el drenaje de forma gravitacional con la adopción de diferentes posturas que van a hacer que las vías aéreas de cada segmento se vayan a verticalizar y de esta forma el paciente pueda respirar mejor y pueda expulsar mejor al toser las secreciones. Entonces, el drenaje postural va a estar indicado, la postura va a estar indicada según el tipo de afección, según el segmento del pulmón que nosotros necesitemos que se trabaje mejor. Quiere decir que si el paciente tiene una lesión en el lóbulo superior, en el segmento anterior, esta es la postura indicada. Y así en cada una de las imágenes ustedes tienen la postura según el segmento que se encuentra afectado. Entonces, esta postura va a facilitar que el paciente respire mejor, pero también que pueda expectorar de mejor manera. El drenaje postural se va a realizar en el caso de los adultos, pues bueno, como ustedes están viendo acá, por sí mismos. En el caso de los niños, esta postura se va a adoptar sobre los padres. Y en el caso de niños mayores, pues pueden adoptar la postura indicada igual que un adulto. Tenemos los ejercicios de expansión torácica que se van a llevar a cabo mediante la realización de inspiraciones máximas que van a ser sostenidas, seguidas de una apnea breve al final de la inspiración y después van a tener una expiración más lenta, más larga. En el caso de los niños pequeños que no van a poder utilizar dispositivos incentivadores como este que está aquí en la diapositiva, en los niños pequeños podemos utilizar la risa y el llanto para regular la respiración y de esta forma hacemos ejercicio de expansión torácica haciendo que el niño se ría o haciendo que el niño llore. La técnica para utilizar los incentivadores sería la siguiente: colocar la boquilla entre los labios del paciente y el paciente va a inhalar hasta que consiga que las bolitas que se encuentran en el dispositivo lleguen hasta arriba y las va a mantener ahí el mayor tiempo posible. Se quita la boquilla de la boca y va a botar el aire. Este ejercicio se puede combinar con otro ejercicio que vamos a ver más adelante. Muchas veces vemos a los pacientes utilizando estos dispositivos que se llaman incentivadores y el paciente inhala por la boquilla y va a exhalar por la boquilla también y de esa forma el ejercicio está incorrecto. El paciente debe inhalar por la boquilla manteniendo las bolitas arriba el mayor tiempo posible y luego se retira la boquilla para exhalar el aire. Entre un ciclo y otro el paciente debe descansar, o sea, recuperar su ritmo de respiración normal y cuando se sienta preparado pues vuelve a hacer el ejercicio. Debes repetir este ejercicio varias veces. Tenemos además ejercicios de control de la respiración. Aquí vamos a trabajar con dos técnicas fundamentalmente, con la respiración diafragmática y con la respiración con los labios fruncidos.
Entonces, en las técnicas de control de la respiración, le vamos a enseñar al paciente a realizar la respiración diafragmática, en la que se va a inhalar profundamente y se lleva el aire inflando el abdomen. Y una vez que el paciente vaya a exhalar, entonces desinfla el abdomen. En el caso de la respiración con los labios fruncidos, el paciente inhala en 2 tiempos y va a exhalar en 4 tiempos, pero cerrando los labios como si fuera a silbar. Y este es el ejercicio que les decía que se puede combinar con los dispositivos, con los incentivadores. Entonces, cuando el paciente inhala y sube las bolitas, las sostiene aquí el mayor tiempo posible, entonces va a sacarse la boquilla de los labios y puede exhalar utilizando la técnica de respiración con los labios fruncidos, y de esta forma el efecto sobre la respiración va a ser mejor. A continuación de cada técnica van a tener ustedes la descripción del paso a paso de cómo hacer cada una de estas técnicas para que las puedan revisar. Las diapositivas van a estar a su disposición en la plataforma para que las puedan consultar cuando ustedes lo deseen. Tenemos el caso de la percusión torácica. En el caso de la percusión torácica, se trata de un golpeteo que va a ser repetido con la punta de los dedos. En el caso de los lactantes, con la mano hueca en forma de capotaje. En caso de niños mayores, y también se puede utilizar esta técnica con adultos. Muchas veces utilizamos la percusión torácica combinada con el drenaje postural, como lo habíamos visto al inicio de la clase. En el caso de la vibración torácica, se van a aplicar las manos o las puntas de los dedos sobre la pared del tórax y sin despegarla vamos a generar una vibración, pero solamente se va a aplicar durante la expiración. El paciente inhala y nosotros no hacemos nada. Y en el momento que el paciente exhala, ahí se hace la vibración. Esta técnica se puede combinar con el drenaje postural y también se puede combinar con la técnica de compresión que vamos a ver más adelante. Tal y como les había indicado, aquí tienen la descripción del paso a paso de la percusión y también tienen toda la indicación de la técnica de la vibración. En el caso de la compresión torácica, esta técnica va a facilitar que el paciente expire de forma más cómoda, haciendo una compresión a nivel de la caja torácica, que puede ser mediante un abrazo, o sea, rodeando al paciente con nuestros brazos, y también se puede aplicar, como ven aquí en la imagen, haciendo presión sobre el esternón y sobre las porciones inferiores y laterales del tórax. En el caso de los niños pequeñitos, en caso de los lactantes, la presión se va a aplicar con las palmas de las manos, apoyadas solamente en la región inferior y anterior. Sería aquí, alrededor de la zona del apéndice cifoide. Y esa presión sería hacia arriba. Pero esta compresión torácica se hace en el momento de la expiración. El paciente inhala, no hacemos nada. Y en el momento que el paciente exhala, ahí hacemos la presión para facilitar la expiración del paciente. Tenemos también otra técnica de fisioterapia respiratoria, que es la tos provocada o la tos dirigida. Mediante esta técnica nosotros vamos a garantizar que se despegue toda la mucosidad que queda alojada en las paredes de la trama bronquial, y que el paciente generalmente va a tener accesos de tos tratando de eliminar esta mucosidad. Entonces, cuando nosotros hacemos la técnica de la tos dirigida, vamos a garantizar que el paciente expulse de mejor manera la mucosidad que se encuentra en las paredes de su sistema respiratorio. Entonces, la técnica se puede hacer de 2 formas. La primera es aplicando presión sobre la tráquea, una suave presión sobre la tráquea, en el hueso supraesternal, en el momento que el paciente termina de inspirar. El paciente inspira y cuando está terminando de inspirar, ahí le hacemos la presión
y eso va a producir tos. Y esta tos va a hacer que el paciente expectore de mejor manera. La otra técnica es con el paciente sentado, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, con su cabeza flexionada y los hombros metidos hacia adentro y las manos descansando sobre las almohadas. Ahí le pedimos al paciente que inspire lento y profundo por la nariz y que en el momento de expulsar el aire lo haga tosiendo 2 o 3 veces. Quiere decir que el paciente va a inspirar de forma normal, pero a la hora de expirar no lo va a hacer como comúnmente lo hace, sino que el aire va a salir en forma de tos. En el caso de que existan heridas quirúrgicas, esta técnica no debe realizarla una persona que no esté entrenada porque se describe una variante en la que el terapeuta debe sujetar los bordes de la herida para evitar el dolor y para impedir que se vayan los hilos de sutura de esta herida. Entonces tenemos dos variantes para hacer la fisioterapia respiratoria con la técnica de la tos dirigida. Existen muchos tipos de ejercicios para la respiración. En el caso de pacientes que así lo requieran, pues se sugiere comenzar con despegando las secreciones de todo el árbol bronquial y después ayudar al paciente con ejercicios para reeducarse en cuanto al esfuerzo físico que puede realizar sin presentar dificultad respiratoria. Entonces, los ejercicios de fisioterapia respiratoria van a estar dirigidos según las necesidades del paciente y según su condición física y la colaboración que el paciente tenga para realizar estos ejercicios. Otra de las técnicas que nosotros utilizamos para el tratamiento de afecciones respiratorias son las vaporizaciones. En el caso de las vaporizaciones, tenemos que hacer una aclaración y es que las vaporizaciones no solo sirven para tratar afecciones del sistema respiratorio, sino que también constituyen técnicas que en algunas ocasiones se aplican para realizar limpiezas faciales. Entonces, es una técnica que también va a tener efectos cosméticos. Para realizar las vaporizaciones se puede incorporar en 1 litro de agua hirviendo medio litro de una infusión también caliente o unas 3 cucharadas de la planta seca, según el fin que querramos conseguir. En el caso del sistema respiratorio podemos utilizar el eucalipto, la menta, la lavanda, el malvavisco para hacer vaos o vaporizaciones especiales para las vías respiratorias altas. En el caso del eucalipto se recomienda utilizar 50 gramos de la planta para hacer las vaporizaciones. En el caso de que utilicemos aceites esenciales para esta vaporización, se sugiere que la dosis sea de 10 gotas del aceite esencial por cada litro de agua que se utilice. La inhalación hecha con vaporizaciones se va a hacer respirando con un ritmo normal y las vaporizaciones pueden durar entre 5 y 10 minutos. Y estas sesiones de vaporizaciones pueden repetirse hasta 3 veces en el día. Generalmente cuando hacemos las vaporizaciones las hacemos en una olla, en un balde, con el agua caliente y nos colocamos una toalla alrededor de la cabeza y nos cubrimos. Existe una variante en la que podemos hacer estas vaporizaciones, pero llevando el vapor a todo nuestro cuerpo. Y es colocándonos sentados al borde de la cama o en una silla y colocando en un nivel más bajo un banquito donde vamos a colocar la olla con el agua caliente y con las plantas ya añadidas. Vamos a sentarnos en un plano más superior a la olla y nos tapamos con una sábana. Y por encima de la sábana vamos a colocar una cobija. Y de esta forma vamos a respirar el vapor que se va a generar dentro. En el caso de los niños pequeños se sugiere que cuando se le vayan a hacer vaporizaciones al bebé, él se coloque la olla con el agua hirviendo y con las plantas añadidas y vamos a acostar al bebé en las piernas de la mamá que se va a sentar en una silla al lado de donde está colocada la olla. Quiere decir que la mamá está sentada
y vamos a suponer que la olla con el agua caliente está a su derecha, ¿sí? Entonces vamos a acostar al bebé en decúbito prono sobre las piernas de la mamá con la cabecita dirigida hacia el lado donde está la olla con el agua caliente. Y a esa distancia, con la olla en el suelo y la mamá sentada en una silla, el bebé acostado en sus piernas, a esa distancia el bebé hace las vaporizaciones. En el caso de los niños pequeñitos, no se les coloca ninguna toalla, ninguna sábana encima para que hagan las vaporizaciones, sino que en este caso ellos hacen las vaporizaciones de esta forma, sin tener que cubrirse, teniendo mucho cuidado que el bebé no pueda alcanzar bajo ningún concepto, por ningún medio, pueda alcanzar el agua caliente que pueda causarle algún tipo de lesión. Entonces, hay algunas variantes para realizar las vaporizaciones. Yo les he dado algunas para que en caso de que sea necesario ustedes las pongan en práctica. Y de igual manera existen algunas plantas que se pueden utilizar para realizar estas vaporizaciones según el efecto que nosotros querramos alcanzar. Por el día de hoy, estos son los temas que traje para compartir con ustedes. Recuerden que en el caso del trabajo autónomo número 6, ustedes tienen que responder un cuestionario que está relacionado con esta clase y con la clase anterior de posiciones, movilizaciones y vendajes. Entonces los exhorto a que estudien con mucho detenimiento estas dos clases para que tengan éxito en el trabajo autónomo número 6. Nos vemos en la próxima clase. Yo les agradezco por su compañía el día de hoy. Muchas gracias.